Cuando el río suena, es que agua lleva. Mira, date cuenta, crece en su caudal. La única manera de plantar futuro es trabajando duro en toda su ribera, llenando el perol, también en la Pompal. El subproyecto Ríos es una estrategia de transición hacia prácticas productivas con soluciones basadas en la naturaleza para la restauración de servicios ambientales hídricos en la cuenca baja del río Jamapa. Ríos es el primer proyecto presentado por México ante el Fondo Verde para el Clima. El objetivo del proyecto es incrementar la capacidad adaptativa de las personas y los ecosistemas en cuencas vulnerables al cambio climático. Esto a través de la restauración de ríos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast donde estaremos hablando de los avances y los logros del programa y del subproyecto Ríos Jamapa a través del trabajo de Gente Sustentable AC y con el apoyo de Fondo Golfo AC. Contamos con la presencia de Nelcy Rodríguez Camargo, economista y con una maestría en ecología. ¿Cómo estás, Nelcy? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir esta plática con los productores, los técnicos y contigo. Bienvenida. También tenemos a Hugo Alberto Alamilla Tobar, con una formación en ingeniería, en acuacultura y sistemas agroforestales y restauración de ecosistemas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos bien, participando. Gracias por la invitación y pues dispuestos a trabajar. Bueno, y también tenemos como invitadas a la señora Olga Luz Aldana González, de la localidad de Paso de la Cruz, Jamapa, y a María Félix González García, de la localidad de El Jilguero, Jamapa. ¿Cómo está, señora Olga? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también saludamos a la señora María Félix. ¿Cómo está, María? Muy agradecida, el proyecto ha llegado a Jamapa. Bueno, que a mí fui la invitación a través del municipio. Yo empezaba un programa de reforestar el terreno y cuando ellos llegan, pues fue mejor para mí porque comenzamos. Vamos a un pequeño corte y regresamos para enterarnos puntualmente cómo funciona el subproyecto Ríos en la región, cuáles son a grandes rasgos sus propósitos y cómo aterriza en lo agroforestal y cómo esto se convierte en una experiencia de vida para las y los productores de varias localidades de aquí de Jamapa, Veracruz. Con ganas de ser enfáticos y de resolver los líos, hoy nace el programa Ríos ante un cambio que es climático, porque este calor dramático nos impone evolución y una gran restauración por demás adaptativa. Es en una cuenca viva donde está la solución. Ríos de voces, ríos de gente, trabajando en el ambiente que al Jamapa oyen cantar. El subproyecto Ríos Jamapa da continuidad a la producción de plantas nativas en un vivero ejidal, fundamentales para el enriquecimiento de cobertura vegetal y la consolidación de los componentes agroforestales establecidos. Asimismo, garantizará la actualización constante del personal técnico en manejo agroforestal, asegurando que las nuevas prácticas y conocimientos sigan beneficiando a las y los productores en su transición hacia sistemas agroforestales más sostenibles y resilientes. Además, en esta fase se trabaja con círculos de mujeres, brindándoles un espacio seguro para la conversación y reflexión. ¿Qué tal? Estamos de vuelta para hablar y seguir conociendo la experiencia que ha tenido el subproyecto Ríos en la región Jamapa, en el estado de Veracruz y en diferentes localidades. Esto a partir de un componente agroforestal, uno de los 3 que conforman el subproyecto, y centrado en un trabajo de alrededor de 17 personas, de las cuales 5 son mujeres, que han estado transformando más de 25 hectáreas de terreno, trabajando con varias estrategias que esta ocasión vamos a conocer, y queremos preguntarle a Nelcy Rodríguez Camargo, quien lleva una buena parte de esta organización, esta coordinación. Nelcy, la importancia del componente agroforestal dentro del subproyecto Ríos y tu opinión personal de cómo ha venido a establecerse aquí en Jamapa.
Sí, Rafa, mira, el componente agroforestal es súper importante dentro del subproyecto porque digamos que una de las temáticas más importantes que busca el proyecto a nivel nacional es el tema de cambio climático. Y pues la agricultura está ligada al tema de cambio climático, ¿no? Es de las principales actividades que se ven afectadas por estos fenómenos naturales que se han ido desfasando y moviendo a lo largo de las décadas y que cada vez se hace o más seco o más lluvioso. Entonces, digamos que esa constante hace que sea un importante componente para poder contribuir a mejorar precisamente las condiciones de los agricultores con los que estamos trabajando. En este sentido, Hugo Alberto Alamilla Tobar, que lideras el componente de agroforestería aquí en Jamapa, ¿cuál ha sido la tarea? ¿Cómo lo trabajan ustedes con las personas? Platícanos un poco de ese proceso. Sí, bueno, la intención del proyecto aquí en Jamapa fue parte de la convocatoria que se hizo para la cuenca del Jamapa. En el municipio se estuvo en un principio convocando a productores y agricultores para transitar hacia prácticas más sustentables. De esta manera se invitó a la población para poder trabajar con ellos y de ellos se empezó de la planeación de sus predios, ver que un diagnóstico para determinar qué cultivos estaban trabajando, cómo se encontraban sus tierras y que también principalmente colindaran con cuerpos de agua. Entonces se trabajó con ellos para ver la zona de amortiguamiento entre lo que es la parte acuática y la zona sólida que es el suelo. Por aquí, Nelcy, ¿nos quieres comentar algo? Sí, justo digamos que la importancia y el por qué se realiza este proyecto a nivel nacional en Veracruz y especialmente en la cuenca del Jamapa es porque viene del río Jamapa, ¿no? El río Jamapa, recordemos, nace en el Pico de Orizaba y termina en la zona baja de Boca del Río. Entonces, el proyecto en sí busca que las iniciativas de las otras organizaciones, incluido Gente Sustentable, estén a lo largo del río haciendo implementación de actividades que puedan hacer cambios en temas de cambio climático o que puedan mejorar la conexión de las áreas riparias. Por eso la importancia de lo que menciona Hugo cuando se seleccionaron los predios en los que la gente podía participar. Cuando hablamos de amortiguamiento, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel de proyecto en Jamapa? Bueno, dentro de la vegetación que se tiene considerada en la zona riparia, es especies que son tolerantes a zonas inundables o que tienen contacto directo con el agua. Y una de ellas, en nombre común, puede ser el apompo, que es uno de los más locales y muy conocidos. Pero también hay otras especies, algunos amates, que también tienen esas condiciones que sobreviven dentro del agua y que a través de las raíces del sistema radicular nos ayudan mucho a la retención del suelo. Entonces, cuando vienen crecientes o inundaciones de unas corrientes fuertes, esas raíces nos ayudan bastante a retener el suelo y a que no se erosione. Y es por eso importante el rescate de ese tipo de especies para que conservemos el suelo y evitar el ensolvamiento de los cuerpos de agua. Y obviamente conservando las áreas de cultivo, que no disminuyan en superficie. En este caso se ha estado trabajando estas partes de transición para poder amortiguar ese efecto y que el productor sea consciente de la importancia para poder conservar, que no talen, que no eliminen esa vegetación, porque al final es un beneficio para ellos mismos y que también, además de ese tipo de servicios, hay servicios ecosistémicos, sobre todo para la cuestión de especies acuáticas. Hay muchos peces, crustáceos que viven dentro de esas raíces, pero también hay aves acuáticas que sirven de refugio y de anidación. En este caso, quiero preguntarle a la señora Olga, ¿cómo lo ha vivido usted como habitante de Jamapa, pero también como productora, como persona ligada al campo, que tuvo una familia también ligada al campo con otras prácticas, ¿verdad? ¿Cómo vive aquel tiempo que vivió con su padre y esta nueva mirada? Híjole, una transición pues muy importante porque observando y haciendo una retrospectiva, pues mi padre siempre lo que trataba era de explotar la tierra, sin tener pues mayor conocimiento como los que tenemos ahorita de que no nada más ver la tierra como una explotación,
sino también conservarla. Para mí es muy importante pertenecer a este grupo porque yo he aprendido he adquirido nuevos conocimientos y estos conocimientos me han permitido llevarlos a la práctica y con excelentes resultados. Ya no veo a la tierra como propiamente explotarla, sino también, aparte de explotarla, conservarla, porque anteriormente se hacían prácticas como es la quema del rastrojo, prácticas que hoy en día ya tengo el conocimiento de que es cero quema para conservar tanto los macro como los micronutrientes pues de la tierra. Entonces yo estoy muy contenta de pertenecer a ese grupo porque como que dejé a un lado todos los conocimientos o las prácticas que se traían desde años y ahorita he tratado de aplicar lo que hemos aprendido a través de este grupo, en donde lo importante es la conservación del suelo, que se va a manifestar también en la conservación del agua, participar en el mejoramiento ecológico. Anteriormente yo no sabía que para poder contener el agua existen especies como son las riparias que nos van a apoyar y son los guardianes de estas áreas de humedales. Y entonces pues yo estoy muy contenta. Hemos aprendido mucho. Yo espero que estas prácticas se sigan pasando de generación en generación y obviamente se sigan mejorando. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar este encuentro con la mirada agroforestal dentro del subproyecto Ríos en la región de Jamapa para saber cómo el pipián, el ajonjolí, chícharo, gandul, el famoso y legendario frijol de Jamapa está volviendo, y junto con algunas especies de árboles que yo en mi vida había escuchado y que aquí empiezan a ser, como siempre lo fueron, grandes protagonistas. Y así, encontrando certeza, vamos en la transición, hallando una solución basada en naturaleza para la restauración de servicios ambientales, hídricos, fundamentales por toda la cuenca baja. Desde el Jamapa trabaja, dando vida a raudales. Ríos de voces, ríos de gente, trabajando en el ambiente que el Jamapa oye cantar. El componente agroforestal del subproyecto Ríos Jamapa se enfoca en consolidar los procesos de desarrollo de capacidades de productores, orientándoles hacia la adopción de prácticas de agricultura de conservación. Se busca asegurar la integración continua y el fortalecimiento de las zonas de amortiguamiento en la zona riparia, es decir, la aledaña al río y los terrenos agrícolas, priorizando el intercambio de conocimientos entre productores mediante visitas a campos experimentales y sistemas agroforestales exitosos en la cuenca alta. Estamos de vuelta para cerrar este encuentro. Nelcy Rodríguez Camargo, ¿cuáles son los grandes retos y la mirada que te deja el trabajo en lo agroforestal durante este gran tramo que estamos hablando del más o menos del 2022 a la fecha? Digamos que el principal reto para Gente Sustentable es que una vez que finalicemos este financiamiento, la gente continúe con las prácticas, ¿no? Que ya adopten como propios sin necesidad de que un técnico esté dando seguimiento, sino que sea su diario el poder tener estas. Eso creo que es el principal, ¿no? Y de ahí, pues el siguiente reto sería que más productores se pudieran sumar, ¿no? A partir de estas buenas prácticas que ven en sus vecinos, ¿no? Hugo Alamilla. Sí, bien. Bueno, dentro de las actividades que tenemos como la parte técnica de Gente Sustentable es el compromiso de darle un seguimiento técnico en campo a los productores. Obviamente supervisando, evaluando y en algunos casos sugiriendo para que el productor vaya mejorando sus prácticas en el sentido de poder aplicar algunas cuestiones como diversificación de cultivos, la rotación de cultivos y por qué es importante hacer ese tipo de actividades, explicándoles directamente y ellos demostrando y viendo la diferencia cuando se hace una rotación de cultivos, ¿no? Y obviamente la conservación del rastrojo, ¿no? Que es una parte importante para la conservación del suelo y la recirculación de los nutrientes. Entonces esas prácticas en pequeña escala nos van generando mayores condiciones en los cultivos, ¿no? Mayor productividad, y también dentro de las actividades está rescatando algunas semillas, en este caso de maíces criollos. Aquí en Jamapa, cuando llegamos, no hay, o hay muy pocos escasos productores que manejan semillas criollas. Entonces todo ello nos hace un requerimiento de planta
que dentro del proyecto se tiene ahí un convenio con el ejido de Jamapa, que muy amablemente con el comisariado actual y el anterior se tuvo un convenio para prestarnos las instalaciones que se tienen dentro del ejido, y se reactivó un vivero en el cual se está produciendo esa planta, y esa planta es a través de la colecta de semillas locales. Se meten a vivero, se produce la planta, cuando ya están en condiciones se donan al productor, y ellos ya hacen la labor de colocar de acuerdo al diseño que se planteó para un sistema agroforestal, y se va implementando este enfoque, ¿no? Dándole así entonces una mayor diversidad de tanto forestal como de ingresos económicos. No depende solamente de un solo cultivo, sino que ya tiene la manera de tener un ingreso por la producción de frutales, de fruta como tal, también de los cultivos, y no solamente depender de maíz o frijol, ¿no? Sino que también se están introduciendo lo que puede ser pipián, que es un ingreso extra. Se está rescatando mucho el ajonjolí, que ya se cultivaba, hay antecedentes que se cultivaba, pero que se había estado dejando, y se está reintroduciendo. Se están metiendo algunos otros cultivos de valor de importancia económica, como la jamaica, que se ha estado manejando. Entonces son cuestiones que van alimentando al productor y que van enriqueciendo ese saber cultural, y que va ayudando a que Jamapa tenga una mejor vida en el campo, ¿no? Comentar que también la importancia de la transición hacia disminución de menos agroquímicos ha sido una parte importante con el trabajo con la gente. Actualmente se ha instalado una biofábrica en donde se ha estado produciendo bioles, compostas, algunos fungicidas, además de que al productor también en los años pasados se dio talleres de elaboración, se les suministró el equipo para que tuvieran biodigestores en sus parcelas y que ellos mismos empezaran a elaborar ese tipo de bioinsumos. Entonces, es importante esa parte de ir disminuyendo el uso de agroquímicos, sobre todo por la cuestión estamos hablando de conservar el ecosistema, claro, ¿no? Entonces va de la mano junto con las prácticas de conservación, diversificación, para poder ya no estar más vertiendo ese tipo de agroquímicos a los suelos. Reforestando en Rivera, cultivando conservación. Se busca amortiguación entre el río y la parcela. Con viveros como escuelas se nos vuelven alcanzables cambios agroforestales que unen ciencia y experiencia, que son ríos de sapiencia y forman gente sustentable. Ríos de voces, ríos de gente, trabajando en el ambiente que el Jamapa oye cantar. Bueno, pues seguramente que si seguimos hablando de todo lo que se ha hecho en lo agroforestal, bueno, pues nos pueden mandar aquí 2-3 horas, lo cual es muy bueno. Yo creo que nos quedamos con esa curiosidad que podemos despertar en otros y en otras personas, con esta inspiración que les pueda dar a ciertas familias que han vivido de cierta manera su tierra y sus cultivos y sus ecosistemas, y que sepan que los pueden vivir de otra. Estaremos dando aquí los datos, la página, las redes, para que conozcan más del subproyecto Ríos, del trabajo de Gente Sustentable AC, de lo que hace Fondo Golfo y qué proyectos apoya, y de los objetivos y las vidas que se van cambiando. Nelcy, nos vamos a despedir. ¿Quieres sumar algo más? ¿Quieres agregar algo más? Tal vez agradecerle a todos los otros integrantes del grupo de agroforestal. Le pediría a Hugo que los pudiera nombrar. Doña Caridad de La Matamba, don Héctor Malpica de La Matamba, doña Olga de Paso de la Cruz, don Ricardo Cruz Balcazar, también del Paso de la Cruz, doña Teresa Pérez Martínez de La Brecha, don Mario Amaya, que ha estado trabajando desde La Brecha también, José Salvador Utrera, que estuvo en el Jilguero, en doña María Félix García, también del Jilguero, don Ángel Peralta Castillo, que está del Zapotal, José Manuel Pérez Lara del Rincón, José Juan González Pantoja de Paso de la Higuera, Martín Crisanto Beltrán, que es del Embudo, Francisco Martínez Pérez de La Brecha, doña Isabel Cortés Hernández de La Matamba, don Adolfo Fernández Ortiz del Remolino, Rafael Peguero Vázquez del Zacatal y Octavio Vázquez Beltrán de Apachital. Nos despedimos y seguimos en otro segmento sabiendo más de qué hace Gente Sustentable y Fondo Golfo a través del subproyecto Ríos en Jamapa, Veracruz y sus localidades. Muchas gracias. Agradecemos el apoyo de Fondo Golfo de México AC.
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Fondo Verde para el Clima, H Ayuntamiento de Jamapa, los ejidos de Jamapa y El Piñonal, y al personal técnico y administrativo de Gente Sustentable AC. Síganos en Facebook como Gente Sustentable AC.